Mientras el presidente hacía sus morisquetas en Twitter, hubo una reunión de Nicolás Posse, fundamentalmente de Nicolás Posse, con los gobernadores. Nombro a Nicolás Posse porque eso significa que la reunión va en serio, porque Nicolás Posse es el que está a cargo del ajuste, es el jefe de gabinete. Por lo tanto, lo que hablaba el viernes con los gobernadores se iba a cumplir. Se está vendiendo, lo vi en los editoriales del fin de semana, de una manera mentirosa lo que ocurrió ahí. Se está diciendo en Argentina que el FMI está pidiendo que mejoren las jubilaciones. La verdad es que yo hablé anoche con gente del FMI y quedé en ridículo cuando pregunté eso. Se me rieron. ¿Cómo podés pensar, Roberto, que desde acá, desde el FMI, se va a pedir que no se bajen las jubilaciones? Y nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer es bajar jubilaciones y despedir empleados públicos. Tenemos ahí, yo les mandé una planilla para mostrar lo que le dieron a los gobernadores en la reunión. Si podemos agrandar la parte en donde habla de lo previsional, la parte de abajo, ahora se los comento a los que están en radio. Esto se lo dieron a los gobernadores y va a formar parte de la ley Bases. Dice, movilidad de las prestaciones previsionales, se modifica la fórmula previsional, ajuste mensual por inflación a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de abril les van a dar la inflación a los jubilados, pero que se comen la inflación de enero, febrero y marzo. La inflación de enero fue del 20%, la de febrero fue del 15%, la van a dar esta semana, y la de marzo va a ser como mínimo 15%, quizá 17, 18%. Si da 15 marzo, el acumulado de los tres va a dar 58%, y a los jubilados le van a dar 10%. ¿Se entiende? Una inflación del 58% y le dicen a los jubilados, bueno, pero te vamos a recomponer un 10%. Eso significa, en términos reales, un recorte del 30%. Un recorte del 30%. Un hachazo, un guadañazo como jamás le han dado a los jubilados, que hay que decir que vienen perdiendo hace rato. Hay una trampa. Ahora todos dicen que esta fórmula no sirve. Eso no es cierto. Esta fórmula que volvió con Alberto y que era la antigua fórmula de Cristina, sirve. Obviamente, si hay una inflación del 20% mensual, hay momentos en los que se atrasa. Pero luego esa inflación terminás cobrándola. Y cuando volvés a una inflación normal, la fórmula se acomoda. Lo mismo que con los trabajadores. Digo, cuando a vos te dan un aumento, cuando cobras el aumento, sacaste un poco la cabeza del agua. Pasan los meses y hasta que te dan el nuevo vos vas perdiendo. Lo mismo le pasa a los jubilados. Esa fórmula toma lo que le ocurre a los trabajadores. Claro, Milei, que cree que en el segundo semestre va a bajar la inflación, dice, uy, en el segundo semestre, cuando esté bajando la inflación, ahí me va a caer la suba que le corresponde a los jubilados por lo que ocurrió en enero, febrero y marzo. Entonces se lo roba. El FMI le pidió, y eso me decían anoche, un ajuste real y legal. Esas dos palabras usan. ¿Por qué real y legal? Bueno, porque lo que está haciendo no es real en términos de que buena parte de lo que se ahorró es porque no pagó la luz, no le pagó a Camesa. Y si sigue sin pagarle, nos van a cortar la luz. No es legal porque dejó de enviarle dinero que le corresponde a los gobernadores y que tarde o temprano se lo va a dar porque la justicia lo va a obligar. Entonces, ¿a dónde va a buscar el ajuste? En este recorte infernal, imagínense que de la Rúa le costó el 13%, acá le van a costar el 30%, pero ya es estructural, porque no es casual, por un mes, no, va a quedar así, ¿se entiende? Y acá además los jubilados siempre van a cobrar un 30% menos. Además quiere volver con el impuesto a las ganancias en este momento, y además en marzo vienen los aumentos de luz, de gas y de agua. Milei cometió un error de principiante, porque primero hizo el ajuste para los privados, es decir, primero hizo la transferencia de ingresos y ahora llega el Estado cuando los ciudadanos están exhaustos. Es decir, primero permitió
que sacaran guita de tu bolsillo para pagar más cara los remedios, que sacaras guita de tu bolsillo para pagar más cara las prepagas, que sacaras guita de tu bolsillo para pagar más cara la nafta, para pagar más caro los comestibles, las comisiones que cobran los bancos, transferencia de ingresos, como hace la derecha siempre. Y ahora llega el Estado a decir, yo quiero lo mío. Yo quiero reponer el impuesto a las ganancias, yo quiero cobrar más por el gas, por la luz y por el agua para tener menos subsidios, y quiero bajar las jubilaciones. Bueno, ¿a dónde te va a llevar eso? A algo peor que la recesión, que se llama depresión. ¿Se acuerdan que Milei decía, vamos a ir a una estanflación? Estanflación es estancamiento, que el PBI se quede quieto con inflación. Un paso más que eso es recesión con inflación, que es que la economía caiga. Y un paso más, mucho peor, es esta depresión con inflación. ¿Qué es una depresión? Una depresión es una caída grande. Es una economía que se achica 10% durante varios meses, o más. ¿Sí? En enero, en febrero, se achicó más. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Bueno, hay miles de quiebras de empresas y hay cientos de miles de empleos que se pierden y los que tienen a un empleo se encuentran, como decía Ari Lijalada hace un rato en su programa, con un ejército que está esperando ahí de desempleados. Que está diciendo, bueno, te puedo pagar menos al que tiene laburo porque hay un montón que se quedaron sin trabajo. Es preocupante esto, porque no estoy notando en los gobernadores una respuesta. Yo hablé con varios gobernadores que me decían, bueno, Roberto, pero vos viste lo que nos pasa, fundamentalmente en donde Milei ganó por mucho. Dicen, yo tengo a mi electorado que comparto con Milei y que está de acuerdo con eso. Y además me apremia, estoy financieramente ahogado. Entonces acompaño. Y yo le digo, pero oíme una cosa, vos sabés que en las depresiones económicas todo el mundo deja de pagar impuestos. Es decir, si yo tengo que elegir entre pagar sueldos y pagar impuestos, pago sueldos. Entonces vas a tener una caída de la recaudación por la caída propia del PBI y una caída adicional por la elección que hacen los empresarios en qué pagar primero. Por lo tanto, te estás equivocando. Además, los países con depresión económica tienen aumento del delito, aumento de la violencia. Es decir, es un infierno. Es un infierno. El que uno supone que nadie quiere entrar. Pero los gobernadores no están a la altura, tienen ganas de llevarse bien y terminar con todo esto. Entonces van acercando posiciones. No sé si va a salir, pero eso es lo que decían. Yo escuché sus declaraciones en estos días y había varios que estaban muy contentos. Primero deberían pensar que esta buena imagen del presidente no le va a durar para siempre. O sea, si vos cagás de hambre a la gente, aumenta el delito, aumenta la violencia, bueno, alguna vez te va a ir mal. Y segundo, empezar a entender que el plan económico no está funcionando, que no es cierto que esté funcionando. El propio fondo le está diciendo, mira, lo que hiciste hasta ahora no es real ni legal. El dólar, la gente cree que las cosas están bien porque baja el dólar. Muchachos, vos el año pasado, ¿qué hacías? ¿Comprabas dólares o vendías? Comprabas, ¿no? Vos que me estás escuchando, me estás viendo. ¿Comprabas? ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué haces? Vendés. Bueno, cuando todos compramos, sube. Cuando todos vendemos, baja. Los empresarios el año pasado, ¿qué hacían? Compraban dólares. ¿Y ahora qué hacen? Venden dólares. Entonces baja también el dólar MEP, que es el dólar en el que trabajan los empresarios. El contado con liqui. Bueno, ahora el campo liquida una parte en el contado con liqui. Vende. No hay nadie que compre. ¿Cuál es una baja del dólar virtuosa? Bueno, cuando vienen inversores, cuando viene mucha gente a invertir y trae muchos dólares, eso hace bajar el dólar. Bueno, eso no es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es precaria la baja. No es sustentable la baja. Entonces, pegarse a un gobierno porque haces un diagnóstico equivocado de la coyuntura y por una conveniencia muy chiquita, muy corta, muy de hoy, es un error. Siempre he pensado que los malos momentos que pasan en un país nunca son culpa de una persona. Hay otros que hacen las macanas con él, hay otros que son cómplices, hay otros que son indiferentes. Y yo recuerdo siempre la época de Menem.
que llegó a tener un 20% de desempleo. Dicen, Menem. Digo, Menem solo no fue, hubo un montón de gente que apoyó a Menem. Pasó lo mismo con Alberto. Nos sacamos encima el problema y dijimos, la culpa tiene Alberto. ¿En serio? ¿Solo él? Y ahora, ¿es solo Milei? ¿O hay un montón de gente que está bancando a un Milei que hace cualquier cosa? Y cierro con lo que está pasando en Rosario. Bullrich y Puyaro juegan a ser Bukele. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Porque no está Rosario preparada para dar esa pelea. Entonces publican una foto a lo Bukele y el otro día le matan gente, le matan inocentes. Me parece que ahí se juntaron dos personajes que cada uno por sus razones, Bullrich porque busca mayor protagonismo, porque sabe que así ayuda a Milei, porque así puede mostrar que Milei lucha contra la inflación y ella lucha contra el narcotráfico, utilizando palabras como terrorista o guerra. Imagínense ustedes hacia dónde nos va a llevar eso. Entonces, ¿estaban preparados para publicar esa foto a lo Bukele? Es más, ¿y si sabían que iba a generar esto? Y lo que están buscando es esto, es elevar el nivel de la contienda para que la gente mire a Rosario y no mire el supermercado. En Argentina ha habido una guerra de Malvinas para sostenerse en el poder, la dictadura. Son gente peligrosa. Así como se firmó un aumento del sueldo sin darse cuenta, mañana te firma cosas más peligrosas. Pero lo que van a hacer no lo están haciendo solos. Lo están haciendo con el acompañamiento de buena parte de la clase política que va a hundir a la sociedad en una depresión económica, en un nivel de pobreza inédito, con aumento de la violencia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué avanzó? Es un formato parecido al de la inflación, ¿no? O sea, los tipos dicen, bueno, yo voy a terminar con la inflación. Y quizá en 6 meses logren bajar la inflación al 5%. El tema es como todo en la vida, ¿a qué costo? Claro. ¿A qué costo? Sí, es decir, por inanición. ¿Entendés? O sea, siempre uno elige. ¿Te acordás que con Cristina teníamos un 20-25% de inflación y la gente le subía más que eso los sueldos? Yo no digo que está bien, digo que prefiero eso que se muera la gente porque no le dan medicamentos, porque no le dan comida o hagan esas cosas. Es decir, uno sopesa, y el economista hace eso constantemente, sopesa dos opciones y ve cuál es la mejor o en los malos momentos cuál es la peor. Y en el caso de la inseguridad es lo mismo, porque si vos estuvieras ante un país en el que la inseguridad crece todos los años y dices, che, ahora, juntémonos, hagamos algo, incluso algo severo. Eso no es cierto. No. Es que además de eso es cómo se utiliza la distorsión de la percepción de los problemas. Vos decías recién, a lo mejor en 6 meses lo baja el 5% mensual. ¿Qué era lo que hubo durante buena parte del gobierno de Alberto Fernández? Claro. Cuando estaba altísima. Claro. Era muy alta, sí, era muy alta. El Salvador, cuando empieza todo este proceso que describió Laura, llegó a tener tasas de homicidio de 100 muertes cada 100.000 habitantes, que es 5 veces más que lo que tiene ahora Rosario. Y hoy, después de todo el proceso de éxito, tiene una tasa de 8 cada 100.000, que es casi el doble que la provincia de Buenos Aires. Digo, el éxito de El Salvador es el doble que lo que hay ahora en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que tener un buen diagnóstico, entender que la Argentina no es El Salvador, además, son dos países casi opuestos en algún punto. El Salvador es un país pequeño, con un montón de problemáticas que son muy distintas de las problemáticas que tiene Argentina, y sin ninguna de las capacidades y recursos que sí tiene la Argentina. Si no se entra en una vorágine de correr detrás de delitos que son cada vez más espectaculares en el peor sentido de la palabra, lo habíamos visto hace un tiempo cuando, en una versión menos trágica, fueron por el supermercado de la familia de la mujer de Messi. Y eso generó una reacción que no habían generado otros delitos peores durante años anteriores. Eso es lo que buscan las bandas de narcotráfico, y muchas veces también es lo que buscan los políticos que usan ese problema para empoderarse o para hacer sus propios negocios o para llevar al país por el camino que quieren llevar. Buen dato ese que tiraste recién. Yo me acuerdo siempre hablar del tema de Rosario, pero que se relaciona con eso que decís, porque ayer ya circulaba por las redes mucho de esto es culpa de los años del progresismo, ¿no?
¿Y esto cuándo? El socialismo. Claro, socialismo en mezclan Santa todo. Fe, claro. Sí, no sabés lo progre que son los socialistas de Santa Sí, Fe. re progre. No. Pero además No, decían, pero además- y además decían, y por esto tendrían que haberle aprobado la emergencia de seguridad en la ley de bases No, porque ambientales. la discusión que va a venir ahora, y ya se ve venir, aparte la van a querer dar, es lo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Ya, bueno, viste que lo pusieron. Hoy Patricia Bullrich aclaró, siempre respetando la ley de seguridad interior, pero en cuanto haya otro crimen, van a querer dar esa discusión. Porque a ellos se sienten cómodos ahí y nosotros vamos a estar del otro lado. Y dice, ahí está, ¿no ven? Son los que no quieren combatir al crimen en Rosario. Ahora es interesante porque inclusive Del Río lo reconoce en La Nación Más ayer anoche, que después de la entrevista que le hace Majul, hubo un momento incómodo cuando Majul le pregunta ¿qué fuerzas van a ir? ¿No? Porque el rumor que estuvo circulando todo el día de ayer es que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, le dijo que de vuelta que no iba a ir a Rosario, básicamente porque, y perdón, pero acá me pongo, creo que tienen razón, porque ellos lo que le están diciendo es, en el marco del artículo por el que ellos irían, dicen que pueden hacer apoyo logístico y actividades de carácter civil, pero claramente la ley de seguridad interior no les permite ni estar armados, ni entrar en combate, pelear, digamos, disparar, entrar en una confrontación física. Y lo que están diciendo los militares, y me parece que tiene sentido, es no me hagas pasearme en una zona que tiene el nivel de conflictividad armada que tiene Rosario en uniforme, Sí. sin armas, sin Claro. nada, Tienen razón. a hacer un pato que le hagan así. Les recuerdo algo en Obviamente Rosario. que si les ofrecen, digamos, ir a hacer lo que saben las Fuerzas Armadas, que es combatir, la reacción va a ser otra. Sí, pero no saben combatir urbano. Pero lo que O sea, no quiero están decir- preparadas para eso, además, en términos de combate. Y un dato que quiero que se entienda que abona esto que vos decís. En Rosario está el quilombo de la gente armada, que tienen fiscalías especializadas en balaceras. Mm. No existe en otro lugar del país. Claro. Pero tienen fiscales de balaceras, que además les balean la fiscalía sistemáticamente. Porque esa es la problemática de ahí. O sea, tienen 2 o 3, ahora tendría que chequear exactamente, fiscales de balaceras. Imagínate si se instalan las Fuerzas Armadas desarmadas ahí. ¿A qué van a ir a balear? Claro. Por Igual- eso las Fuerzas Armadas solamente van a participar mandándole vehículos. Sí, dice Digamos. que pueden participar. Ojo, también pueden mandar armas. Porque la ley dice, mediante la afectación de sus servicios de arsenales, eso es fierros, intendencia, que es organización, sanidad, o sea, los médicos militares, veterinaria, que debe incluir a los caballos, los perros, qué Venden sé yo. fusil argentino Construcciones, liviano. Sí, para- construcciones y transporte, así como elementos de ingenieros y comunicaciones. Que ahí creo que hay un punto, porque entiendo que Patricia Bullrich quiere usar a las Fuerzas Armadas para tareas de espionaje o de inteligencia, o como la llamen, que Una también cosa están más ilegal prohibidas. que la otra. Que también están pero prohibidas, además. La semana pasada, a los taxistas que mataron cuando comenzó este raíz de muertes, los mataron con armas y balas de la policía de Santa Fe. Qué buena idea llevar rifles del ejército, ¿eh? La verdad, fantástico. ¿Qué es lo que pasó en Van México? a empezar a matarlos con armas más En grandes. México empezaron a Estamos usar las todos armas locos. de los milicos, claro. Estamos todos locos. Tiene una bala de 7 centímetros y medio. Pero tengamos en cuenta algo. Tengamos en cuenta algo también. La ley antiterrorista que se quiere aplicar salió durante el gobierno de Cristina. Ujú. Y el que anunció El que ejército iba a llevar podía el ejército a Rosario Fue fue Alberto. Alberto Fernández. Sí. Entonces hagámonos cargo también de que se fue pavimentando este camino y eso deja a un sector político con las manos atadas a la hora de oponerse a determinadas cuestiones. Ahora, a mí me